Nuestro querido Francisco, nuestro estás? colaborador experto en la materia. Buenos días, ¿cómo Muy buen día, estás? bien, gracias. ¿Cómo estás, ¿Ustedes? Francisco? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar Hoy aquí. estamos ya a muy pocos días de recordar, ¿no? Recordar lo que pasó un 14 de julio Sí, ya. de 1789. Ya Esto fue- varios años. Fue en París, ¿no? ¿verdad? Sí. Fue en París donde acontece la toma de la Bastilla, que es un símbolo. Sí. Un símbolo porque se dice que entramos a la modernidad. De esa modernidad que disfrutamos ahora, se dice que entramos en ese periodo con la toma de la Francisco, Bastilla. explica a la gente qué es la toma de la Bastilla, porque obvio escuchamos mucho el nombre, pero a lo mejor le dicen, ¿qué es la toma? ¿Qué significa? ¿Qué fue la Bastilla? ¿Qué es? La Bastilla es una construcción medieval en la cual se dice que el rey centra su poder. Muy ¿Y bien. por qué centra su poder? Porque ahí sirve de prisión para encerrar a aquellos que no están de acuerdo con el pensamiento del rey. Estamos Ándale. hablando, en esta época del siglo XVIII, estamos hablando de Luis XVI. Ajá. Luis XVI, en este periodo que le toca, bueno, ahí se encierran personas que no están de acuerdo con la monarquía, sirve de polvorín y de fortaleza, además de ser un gran fuerte, el cual está lleno de cañones. Bueno, esto es la Bastilla. Eso es la Bastilla. Y en el año de 1789 es tomada por el pueblo esta Bastilla. ¿Pero Ahí por está. qué? ¿Por ¿Por qué? qué es tomada esta Bastilla? Sí. ¿Qué sucede para que suceda esto en esta Europa del siglo XVIII? Bueno, en 1788 el rey convoca a los estados generales porque hay una gran crisis económica en Francia. Francia se conforma por 3 estados, que son los que convoca el rey. El estado de la iglesia, el estado de los nobles y el pueblo llano. Estas dos partes, la nobleza y el clero, forman el 3%, mientras el pueblo es el 97%. Y este son mayoría. 97% de personas le pagan el diezmo a la iglesia y le pagan a los nobles No, bueno. por usar sus tierras. Entonces, hay una gran desventaja en la cuestión de pago de impuestos. El rey tiene carencias económicas, convoca a los estados para ver si les pueden cobrar impuestos a los nobles. Los nobles lo rechazan, dicen que no. Y entonces se crea un congreso para tratar de disolver la monarquía y crear una nueva constitución en Francia. Ok. Y esta constitución se divide en los monarquistas. ¿A en partir una- de ahí se disolvió la monarquía? ¿A partir a de partir la de toma ahí, de la Bastilla? A partir de la toma de la Bastilla. Pero vamos a ver por qué. El rey quiere conservar el absolutismo que data de la época del rey Luis XIV. En el siglo XVII, Luis XIV decía, el Estado soy yo. Y se vuelve un absolutismo. Y eso creen los pueblos europeos que es la manera moderna de gobernar, porque a Luis XIV le resultó bien. Bueno, Luis XVI quiere seguir gobernando de esta manera y no lo puede lograr porque hay una gran desigualdad económica. Pagan muchos impuestos la gente pobre y los nobles, no sé dónde hay nobles, No pagan nada. y el clero no paga nada. Entonces la gente se levanta y el rey quiere disolver este congreso y entonces la gente se enardece tanto, van y toman la Bastilla. Bastilla. Pero algo interesante sobre esto, ahí es cuando se inventa la guillotina. Ahí está, mira. ¿Por qué razón? La guillotina, Ajá. la guillotina es para decapitar a aquellos que no están de acuerdo con la revolución. Entonces, si no te gusta este juego, guillotina. ¿Sí? Pero a ver, espérate, entonces, ¿quién la inventó? ¿El pueblo? ¿O los reyes? ¿O El los pueblo, nobles? el pueblo, el pueblo. Ah, Desde el pueblo pueblo surge fue el que dijo, órale, ahí les va la el guillotina. doctor Guillot. Guillot crea este invento que se lo presenta al doctor Marat. Y dice, magnífico, vamos a coronarlo con el nombre de guillotina y va a servir para todos aquellos que estén en contra de la revolución. Y vamos a quererla que la pruebe el rey de Francia, ¡Ay, Luis qué XVI, fuerte! y que lo pruebe Mariana de Austria. Que sean los que prueben esta guillotina, Ándele. este elemento de cortar la cabeza. Y lo prueban no solamente ellos, lo prueban 10,000 personas. ¿Qué? ¿Tanta gente estaba en contra de todo esto? Pues la que no estaba iba cambiando la cuestión política. Tenemos 10 años, 1789 a 1799, 10,000 personas prueban la guillotina. ¿Y si funcionó? Oye, desde ahí no hay Oye. monarquía en Francia. Desaparece la monarquía, el ¿Desaparece la Estado de la monarquía? iglesia, los reyes no son de sangre azul, sino de sangre roja. Oye, por eso lo hicieron a lo mejor, porque a la hora de cortarles la cabeza en la guillotina dije, pues para que veas que cuál sangre azul. Es igualita que la mía, igualito ¿no? que yo. Sí, entonces se establecen las cosas y ya todos vamos a pagar impuestos igual.
Ni iglesia, ni nobles van a estar sobre nosotros. Todos somos iguales. Iguales. Libertad de expresión, igualdad, libertad, son dos términos que se predican en esta nueva sociedad francesa. Claro. Pero bueno, no todo es perfecto. Llega por ahí un general que está combatiendo, que se llama Napoleón, y da golpe de Estado, y todo eso viene un retroceso. Claro. Pero aún así Napoleón, tenemos una de las grandes potencias culturales que no solo influyen en Francia, sino en el mundo. En el siglo XVIII se crea la Enciclopedia Francesa, al igual que la Enciclopedia Inglesa, que es el nuevo pensamiento ilustrado. Y este pensamiento ilustrado va a permear también la independencia de los Estados Unidos y los nuevos ideales para quitar esto anquilosado, que es lo religioso y la ignorancia. Claro. Entonces, esto de la Ilustración francesa es uno de los elementos importantes, más aunado a la carestía, a la falta de pan, a la falta de alimento, pues la gente se enerva y surge la toma de la Bastilla. O sea, al final, a través de este evento se asentaron, ¿no?, ciertas bases para darle, como bien tú decías, el paso a la modernidad y que también esto se permeara, pues no nada más dentro de Francia, sino a nivel internacional. México ¿no? también es respuesta a eso. Las leyes de desamortización de la Iglesia, pues surge también en Francia, quitarles el poder a la Iglesia para que gobierne la conciencia, el conocimiento al pueblo. O sea, fue un parteaguas impresionante entonces ¿Sí? lo que pasó. Esta toma de la Bastilla no nada más fue así casual. Y luego el invento de la guillotina, pues sí, a muchos como que dijeron, mejor yo ya, aquí le paro. Sí, Pues muy bien, Claro. Francisco. pero bueno, esto viene a hablarnos de un momento cumbre en la historia de la humanidad, De la humanidad. Sí. porque cambia la forma de pensar, la forma del ser ciudadano. Pero déjenme mencionar un dato muy interesante. Se declaran los derechos del hombre y el ciudadano. Y dicen las mujeres, ¿y nosotros qué? También los derechos de la mujer y el ciudadano. Y Olympe Gauguin, ella crea los derechos de la mujer y el ciudadano también en el siglo XVIII. En 1793, el mismo año en que le cortan la cabeza a Luis XVI. A Luis XVI. Wow. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Hoy hemos Gracias. aprendido mucho más contigo. Muchas Muy, gracias. muchas gracias.